Hola y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hacer una actualización sobre cómo documentar nuestras APIs utilizando Symfony y el Nelmio API Doc Bundle. Antes de nada, disculpad si se me escucha un poco rara la voz, pero estos días estoy con un resfriado y bueno, tengo una voz así un poquito nasal. Pero bueno, tenía muchísimas ganas de grabar este primer vídeo después del parón que hicimos y bueno, decidí empezar con algo sencillo para ir poco a poco avanzando en el contenido nuevo. Entonces, ¿cuál es la idea? Si recordáis de nuestro canal, habíamos subido un vídeo de cómo utilizar este bundle para documentar nuestras APIs, pero el tema es que teníamos todo en un fichero YAML y el problema de esto es que a medida que nuestra aplicación va creciendo, este fichero va creciendo y se hace muy difícil de mantener y de actualizar, así como de detectar errores en cualquier endpoint o payload. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es aplicar los atributos de PHP que son nativos ya del propio lenguaje desde su versión 8 y que nos van a ayudar a tener un poco más organizados todo el tema de rutas, parámetros y demás. El resultado final es lo que estáis viendo aquí en pantalla. Básicamente yo aquí tengo una API y como podéis ver tenemos por una parte un área que es internal, ¿vale? Internal v1doc, y por otra parte tenemos una API pública. Esto, el caso de uso que voy a hacer es en el que nosotros tenemos una aplicación que expone una API interna para ser consumida, por ejemplo, por un cliente React o por mismamente unas plantillas en Twig de Symfony, y por otra parte una API pública que vamos a exponer para que nuestros usuarios se puedan autenticar y realizar operaciones sobre los recursos sin necesidad de consumir la UI. Entonces aquí tenemos dos áreas y como podéis ver la internal está documentada. He creado un recurso products y como veis aquí tenemos todos los endpoints. En el get, que sería el get all, he añadido un limit que es un número y un created add, vale, para filtrar los productos por fecha de creación o que por un límite, por ejemplo, que me dé los 10 primeros. Como veis el código de respuesta es un 200 y la descripción es product list. Vamos a aprender a cómo configurar todo esto. Por otra parte tenemos el post, que es para crear productos, y tenemos como payload el name, que le vamos a pasar un nombre, y el retorno es un código 201 de que se ha creado el recurso y como podéis ver aquí el objeto con un ID generado y el nombre que le hemos pasado. Para el get por ID, que es para obtener los detalles de un producto, pues lo mismo, tenemos el endpoint al que le pasamos un ID por la URL y nos va a devolver ese objeto. Es un código 200 y aquí en description product details. Tenemos el put, que es para actualizar todo el recurso, aunque en este caso como solo tenemos el nombre, pues no necesitamos nada más. Aquí faltaría el payload, pero bueno, lo vamos a añadir, ¿vale? Me acabo de dar cuenta de que falta el payload, pero a medida que lo hagamos lo vamos a añadir. Después tenemos el delete, al que le pasamos el ID y no devuelve nada, porque al eliminar el recurso pues se suele devolver un 204 product deleted. Y por último tenemos el patch, que es para, como su nombre indica, patchear el recurso, es decir, para actualizar uno o varios de sus valores. En este caso, como solo tenemos name, pues solo le vamos a pasar el name. En este también falta el request body, pero bueno, lo vamos a ver enseguida. Y como veis aquí tenemos los esquemas donde se definen, pues en el product request que tenemos un name y en el product response que tenemos un ID, que es un string, y el name que también es un string. Vale, entonces en principio lo que vamos a hacer es configurar todos estos endpoints utilizando tanto atributos nativos de PHP 8 como el fichero YAML que nos provee esta librería. Bien, lo que tenemos aquí es una aplicación bastante sencilla para la que he utilizado nuestro Symfony Build Repository, que para los que nos seguís recientemente puse en Twitter que lo habíamos actualizado para utilizar la versión 8.2 de PHP, así como la versión 8.2.0 de MySQL, que es la que trae compatibilidad sobre todo con los nuevos chips de Apple. Y bueno, como yo estoy utilizando ahora un Mac, pues me viene bien por el tema de no tener que andar utilizando otro tipo de imágenes o incluso otro motor de base de datos. Lo que he hecho es muy sencillo. En la carpeta controller he creado dos controladores. Uno está bajo internal API y otro bajo public API. Los dos son exactamente iguales y tienen los métodos básicos que acabamos de ver anteriormente. Tenemos el create, que es de tipo post, tenemos el get all, tenemos el get by ID, tenemos el update product, que sería un put para actualizar todo el producto, tenemos el patch para actualizar parcialmente el producto y tenemos el delete, que aquí hay que ponerle delete, que es otro fallo que acabo de encontrar, que es para borrar el recurso. Y como veis, bueno, pues eso devuelve el no content y cada uno devuelve su código correspondiente. A nivel de framework, básicamente lo que tenemos son aquí las rutas y lo único que he hecho es definirlas, es decir que todos los controladores que estén bajo controller internal API con este namespace
van a ser de tipo attribute. Si recordáis anteriormente aquí se solía utilizar annotations, pero ahora vamos a utilizar los atributos nativos de PHP. Y el prefijo va a ser _internal /v1, que es lo que vimos en el navegador anteriormente. Y lo mismo para public API. Vamos a utilizar de tipo attribute y el prefijo va a ser /public /v1. Con esto ya tenemos configuradas nuestras rutas. Simplemente con ejecutar bin console debug router, aquí nos va a mostrar por consola pues todos los endpoints que tenemos para internal y los que tenemos para public. Pero estas son las configuraciones internas. Lo que tenemos que hacer ahora es, a través de la librería de Nelmio, es exponer esta información a través de una UI. Lo primero que tenemos que hacer es instalar el paquete de Doctrine Annotations. No es necesario porque nosotros vamos a utilizar atributos de PHP, pero como todavía no están actualizados al 100%, he detectado que da algún tipo de error y revisando los repositorios de GitHub hay gente que está reportando el mismo error. El tema es el siguiente: aquí en vuestro fichero framework YAML, en annotation tenéis que ponerle true, ¿vale? Si creáis un proyecto Symfony desde cero, lo más probable es que esto venga false. Y lo que va a pasar es que cuando intentéis instalar el Nelmio API Doc Bundle os va a dar un error de que no encuentre un servicio. Entonces es muy importante que aquí le pongáis true antes de instalar la librería. Una vez hecho esto, a través de Composer, pues le voy a decir Composer require Doctrine Annotations. Y a continuación vamos a instalar Composer Nelmio API Doc Bundle. Aquí me dice si quiero instalar la receta, que es básicamente que me cree los ficheros de configuración necesarios, y como veis ha ido todo correctamente. Muy importante, si os da aquí un error es porque tenéis esto a false, ¿vale? Simplemente tenéis que ponerlo a true y con hacer un cache clear ya debería funcionar correctamente. Entonces vemos que aquí esta librería nos ha instalado por una parte este fichero dentro de packages y dentro de rutas nos ha instalado otro. Este de rutas, como veis, trae comentada la parte de la UI, porque para mostrarnos desde el navegador nuestros endpoints y la información necesitamos instalar Twig y Assets. Entonces copiamos y pegamos el comando para que nos instale esas dependencias y con ello deberíamos tener ya la UI. Es decir, que yo ahora puedo descomentar esto y ya podría acceder a /API /doc. Vamos a hacer algunas modificaciones porque si recordáis nosotros no tenemos API doc, sino que tenemos API /v1 /doc y lo mismo aquí. Vale, esto ya estaría configurado. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Necesitamos crear áreas. Las áreas son para distinguir cuando estamos en internal y cuando estamos en public. Y esto va a ser muy útil porque así vamos a poder tener las documentaciones de las distintas APIs con sus endpoints y sus configuraciones. Vale, para crear las áreas lo primero que tengo que hacerme es venir aquí al Nelmio API Doc YAML dentro de packages y lo que voy a hacer es modificar un poco este fichero. Entonces aquí, bueno, le puedo cambiar el nombre. Y aquí, bueno, le puedo poner, por ejemplo, Codenip. Versión la dejamos tal cual y entonces aquí es donde vamos a cambiar y definir nuestras áreas. Voy a crear una que sea default y esta va a tener este patrón de aquí. Lo único que tengo que hacer es /v1 bueno, no me hace falta la barra porque ya está aquí. Y ahora voy a crear dos nuevas. Por una parte voy a crear internal y aquí lo que voy a hacer es with annotation true. Voy a copiar esto y voy a crear otro. Vamos a quitar todos estos espacios. Así. Y aquí vamos a poner public y lo mismo. Con esto ya he creado las áreas. Una se llama internal y otra se llama public. Entonces, para utilizarlas, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues me voy a venir aquí al Internal API Controller y voy a importar tanto annotations como attributes. Uno es de OpenAPI y annotations de Nelmio. Y le voy a dar unos alias, ¿vale? El OA de OpenAPI y Nelmio para saber qué son las anotaciones. Esto nos va a ayudar a que nuestras anotaciones que vamos a utilizar aquí abajo, nuestros atributos, sean más legibles. Entonces, tenemos definida la ruta. Lo siguiente que tenemos que hacer es definir el área, es decir, que este controlador va a pertenecer a un área. Pues aquí simplemente poniendo áreas, esto recibe un array y aquí le voy a pasar internal, porque este endpoint está en Internal API. Con esto ya está definido en qué área va a pertenecer.
Y ahora lo que puedo hacer es ponerle un tag, por ejemplo. Mirad, si yo ahora vengo aquí a internal, me está dando un error y bueno, eso es porque me falta un pequeño detalle que no he cambiado aquí. Fijaos, aquí en las rutas estoy poniendo que son /API para la documentación en JSON y /API también para la documentación en la UI. Pero como vimos nosotros tenemos áreas, entonces lo que tengo que hacer aquí es reemplazarlo por este placeholder área y así voy a poder acceder a las áreas que están configuradas en este otro fichero. Vale, si yo ahora refresco, veis que ahora efectivamente sí que me cargan los endpoints y bueno, veis que el tag es default y no tiene información. Vale, tiene la información básica. Lo que hace este bundle es recorrer los métodos de nuestro controlador y generar de forma automática lo que él considera oportuno para cada uno de ellos. Eso lo hace en función, por ejemplo, pues del método, vale, el nombre, etcétera. Pero lo que quiero hacer yo es ponerle un tag. Entonces lo que voy a hacer aquí es poner tag y como veis es de OpenAPI y aquí le voy a poner products. Si yo ahora refresco, veis que ya le he cambiado el tag a products. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir completando la información de cada uno de nuestros endpoints. Vamos a empezar con el de crear. Entonces, lo primero que tengo que hacer es añadir el body request, que son los parámetros que va a recibir a través de este método post, y luego el response, que es la información que me va a devolver una vez se cree el recurso. Pero antes de eso lo que voy a hacer es crear los componentes, y para ello vamos a utilizar el fichero YAML. Vale, entonces yo aquí en Documentation, debajo de Info, al mismo nivel de Info, lo que voy a hacer es crear Components, Esquemas, y ahora aquí voy a crear los esquemas. Por una parte tenemos el Product Request. Y el Product Request va a ser de tipo Object. Y va a tener unas propiedades, y estas propiedades van a ser para crearlo, pues de momento solo el name. Es de tipo string y en ejemplo le vamos a poner product A. Y por otra parte tenemos el product response y esto también va a ser de tipo objeto y en las propiedades va a tener por una parte el ID que va a ser de tipo string y como ejemplo le vamos a poner un ejemplo similar. Por ejemplo, aquí estamos utilizando el SHA1 de Unique ID y esto lo que va a hacer es devolvernos algo con este formato, ¿vale? Algo parecido a esto. Y por otra parte tenemos el name, que lo podemos obtener del request. Vale, entonces por una parte tenemos el product request, que va a ser un objeto que va a recibir el nombre, y el product response, que va a ser también un objeto y va a devolver el ID y el nombre. Vale, entonces ahora que tenemos los componentes, podemos venir aquí a nuestro controlador y definir el body request. Para ello, vamos a poner request body, y ahora que podemos ponerle si es required, que le voy a poner a true, para decir que es obligatorio, y en content lo que voy a hacer es un new JSON content. Vale, de OpenAPI, y aquí dentro le voy a decir qué es lo que quiero. Entonces le voy a pasar el atributo ref y ahora aquí le voy a decir la ruta donde están. Para indicarle la ruta tengo que poner la almohadilla, barra y ahora seguir la jerarquía que he creado aquí, que es components, esquemas y product request. Entonces vamos a venir aquí y decirle components, esquemas y product request. Vale, entonces con esto, si nosotros ahora refrescamos, aquí en el post vamos a ver que ya tenemos el request body y el ejemplo viene aquí como name product A. Esto significa que está funcionando correctamente. Ahora vamos con el response. El response también es otra clase y entonces lo que vamos a hacer es indicarle cuál va a ser la respuesta. Entonces le ponemos response y voy a utilizar la propia clase response con el código HTTP created, que significa recurso creado, y es el código 201.
A continuación voy a poner description y voy a poner, pues por ejemplo, product created. Y por último, el content. Y aquí en el content le voy a decir que, al igual que hicimos en el request body, es un componente que hemos creado en el fichero YAML, pues lo mismo aquí. Entonces me puedo copiar esto y aquí en vez de product request es product response. Vale, y con esto en principio ya estaría configurado. Si yo ahora refresco y venimos aquí al post, veis que en responses ya tengo el código 201, product created y el ejemplo, que es el ID y el nombre. Podemos incluso probarlo porque yo aquí en el código lo que he hecho es básicamente obtener el nombre de la request y devolverlo aquí, ¿vale? Generar un ID aleatorio simplemente por el ejemplo y el nombre que le hemos pasado. Entonces si le damos aquí a try it out, aquí en vez de product A puedo poner sponge y al darle a ejecutar, como veis, se ejecuta esa llamada y la respuesta es justo lo que estamos esperando, un ID generado automáticamente y el nombre sponge. Vale, entonces podéis probarlo aquí o podéis utilizar Postman, por ejemplo. Vale, vamos a continuar entonces con el getAll. En este, por ejemplo, podemos utilizar filtros y en este caso, como vimos anteriormente, voy a utilizar el límite y un created@, para que tengamos un ejemplo de ambos. Entonces aquí lo que puedo poner es query parameter, ¿vale? Y entonces aquí le voy a decir que el name es limit y schema, le voy a decir new schema y aquí dentro le voy a pasar el type, que es number, y un ejemplo, bueno, el ejemplo no me hace falta, pero bueno, se lo voy a poner, por ejemplo, example 10 y así me lo va a mostrar. Vale, yo ahora, por ejemplo, si vengo al getAll no tengo nada, pero si refresco, veis que ahora ya tengo aquí un límite y me pone, por ejemplo, un 10. Vamos a crear otro y aquí le voy a llamar, por ejemplo, created@, para filtrar los productos por fecha de creación. Aquí es type string y aquí en vez de poner un example le voy a poner format y en el format le voy a poner date time. De esta forma, al refrescar, veis que ahora despliego y tengo created@, que es un string y de tipo datetime. Y aquí pone created@, pero podría poner un ejemplo. Es decir, yo puedo venir aquí, poner example y poner 2023, 12 y hoy es día 18. Algo así. Si ahora refrescamos, veis que tengo ahí el ejemplo. Vale, súper sencillo. Esto lo vimos en el primer vídeo, lo único que estamos haciendo ahora es integrar los atributos de PHP con la configuración en YAML. Y falta el response. Entonces aquí el response va a ser, como es un listado, va a ser una colección de product responses. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues venimos aquí a definir response. Response, esto es un OK, ¿vale? Porque es un get. En description le puedo poner product list y en content pues lo mismo, voy a poner un new JSON content y dentro voy a poner lo que necesito. Entonces, si tenéis alguna duda, lo bueno es que podéis navegar a la clase, porque eso es lo bueno de los atributos de PHP, que básicamente son clases como cualquier otra clase de PHP y podemos ver todos los atributos y propiedades que recibe aquí. Entonces, a mí lo que me interesa es el tipo. Veis que ya lo autocompleta ahí. Y esto va a ser un array. Y items, que es otra propiedad, le voy a decir que va a ser un new items, que es de OpenAPI, y dentro le voy a pasar la referencia. Entonces la voy a copiar de aquí, que es el product response, y se la voy a meter aquí. Entonces le estoy diciendo, vale, pues este product list, el contenido va a ser de tipo JSON, va a ser un array y cada elemento del array va a ser un product response. ¿Veis? Está súper orientado a objetos y es súper intuitivo, a diferencia que antes que se hacía todo en YAML y tienes que ir tirando mucho tanto de la documentación de la librería como de la documentación de Swagger. Entonces yo ahora con esto, si refresco, vengo a post y veis que aquí, perdón, pues no, es el getAll. Ya tengo el código 200, product list y esto es un array de objetos y cada objeto es un producto.
Vale, para el getById, muy sencillo. Nosotros tenemos el parámetro ID que ya lo configuro automáticamente en la librería. Vale, si venimos aquí veis que este ID ya está configurado automáticamente. Lo único que necesitamos es la respuesta. Y la respuesta podemos copiarla de aquí. Y le puedo decir que es product details. Esto sería un OK, porque no estoy creando un recurso, sino que lo estoy devolviendo, y el contenido sería este. Vale, ahora puedo refrescar y tendría aquí toda la información. Vale, vamos ahora con el put, y este tiene el response, pero también tiene el request. Entonces, como request, le podemos pasar el mismo que tenemos aquí para el post. Vale, en este caso coincide, pero bueno, vosotros tendréis que poner el que toque. Entonces, esto tiene un request body que es el name, tenemos aquí el esquema, y como response pues vamos a poner un OK porque es un put, y ponemos product fully updated porque el put es para actualizar el recurso completo. Y podemos hacer lo mismo para el patch, pero aquí es un OK y product partially updated. Y lo dejamos tal cual, ¿vale? Entonces ahora si refrescamos vemos que también es súper sencillo porque podemos reutilizar el código que tenemos un request body y tenemos el response, ¿vale? Con lo que devolvería. Y lo mismo para el patch, tenemos el request body, solo que en este caso, bueno, también al igual que en el put pasándole el ID y la respuesta. Y ahora nos falta el delete, y el delete como no tiene contenido, lo único que necesitamos devolver es información. Si queremos, por ejemplo, yo puedo copiar esto, vale, el ID ya lo genera automáticamente al igual que en los otros métodos, y aquí en el response sería un no content, porque si os fijáis es lo que estamos devolviendo aquí, y podemos poner aquí product deleted, y aquí en content o bien podéis no ponerlo o poner null. Yo prefiero poner null porque así queda explícito que este método no va a devolver nada. Fijaos, si lo despliego no tiene nada, pero una vez refresco tenemos aquí que recibe el ID y el response es un 204 product deleted. Vale, y en principio esta es la actualización que os quería hacer. Como veis es bastante sencilla, pero a la vez es bastante intuitiva. No os preocupéis por el tema de autocompletado que estáis viendo aquí en PHP Storm, porque si utilizáis Visual Studio Code con el plugin de IntelliFence, creo que con la versión premium que cuesta unos $20, también tenéis este autocompletado. A lo mejor no tan preciso como este, pero sí que podréis acceder de todas formas a cada clase y ver qué parámetros recibe. Vale, entonces ahora si os fijáis tenemos toda la documentación de internal, pero si yo duplico esta pestaña y pongo public, no tengo ninguna operación definida. Entonces lo que voy a hacer es subir el código tal cual está en este punto al repositorio, pondré el enlace en la descripción de este vídeo, y para los que queráis podéis clonar ese repositorio o hacer un fork, intentar completar estos endpoints de aquí, y si tenéis cualquier duda pues ya sabéis, podéis ir a nuestro canal de Discord que tenemos en nuestra comunidad, preguntar, y entonces en cuanto tengamos tiempo pues nada, nos paséis el enlace de vuestro fork y podemos haceros como una especie de code review, ¿vale? Para buscar fallos o aclarar cualquier duda que tengáis. Y bueno, esto es todo por el momento, espero que os sirva lo que habéis visto en este vídeo y nos vemos en el siguiente.